Adobe Photoshop. Otra utilidad que tenemos con Photoshop es la posibilidad de seleccionar un determinado color con poquito esfuerzo. Imaginar que nosotros queremos seleccionar toda esta banda de color rosa y nos sería bastante complicado con otras herramientas o nos requeriría un poquito de tiempo. Simplemente hacemos una pequeña selección como si fuera una muestra del color con cualquier herramienta, por ejemplo el marco o el lazo a mano alzada, iríamos al menú de selección y le daríamos a extender. Él mismamente ha seleccionado solo y automáticamente toda esta zona. Si volviéramos a darle selección extender, él seguiría ampliando y sería como una especie de varita mágica. Fijaos cómo sigue ampliando y con varias selección extender muchas veces llegaríamos a tener la selección de una forma perfecta. Otra utilidad que podemos tener con Photoshop es, por ejemplo, si queremos seleccionar todos los colores rojos, por ejemplo, este rojo, iríamos a selección similar y nos seleccionaría todos los colores con una gama cromática muy parecida. Por ejemplo, nos ha seleccionado toda esta banda y estos colores de aquí. Si le diéramos a selección extender, ampliaría esta selección a los más parecidos. En este caso se nos ha ido al púrpura. Esta es una utilidad que a veces nos puede ser muy útil. Muchas veces las selecciones se nos van a hacer muy complejas, por ejemplo, al seleccionar pelo. Imaginar cómo podemos seleccionar este pelo. Es imposible con las herramientas que hemos visto hasta ahora. Porque además parte del pelo se va a convertir en una transparencia. Por lo que tenemos que hacer en Photoshop es simplemente una selección, un poquito a mano alzada, de lo que es el cuerpo. Vamos a seleccionar un poquito el pelo, despacito. ¿Vale? Fijaos que aquí nos hemos salido un poquito. Con la tecla Alt restaríamos toda esta zona del ciclorama, que es el papel que se suele poner o el plástico detrás de las fotografías para luego poder eliminarlo de una forma fácil. Le daríamos a este clic, a este ratón, o sea, a este botón, perdón, perfeccionar borde, y nos va a permitir previsualizar la selección que tenemos hecha de varias formas. Por ejemplo, con superponer nos pondría una máscara roja, fondo sobre negro, fondo sobre blanco, blanco sobre negro, sobre capa y descubrir capa. Es bastante útil el fondo sobre negro porque nos permite ver muy bien el recorte que se va a hacer a la imagen y así perfeccionarlo de una forma más eficiente. Cuando tenemos detección de borde, nosotros le podemos decir que detecte los bordes automáticamente de la selección. Fijaros ahora mismo cómo se nos ha suavizado y se ha pegado la selección a los pelos. Voy a hacer el paso anterior para que lo veáis. Y ahora mismo estaría seleccionando en ciento y pico píxeles, por ejemplo ahora 111 píxeles, estaría buscando el borde. Radio inteligente lo que haría sería seleccionar transparencias en zonas más concretas y hacerlas con más contraste en zonas con más líneas rectas. Podríamos suavizar un poquito este degradado en la selección. Vamos a hacer zoom para que lo podáis ver. Cómo suaviza. El problema es que se nos quita mucho pelo del que queremos que aparezca. Calar, que lo que hace es un desvanecimiento. Y contraste, que es el efecto contrario a calar o suavizado. Lo que nos hace es un contraste muy bestia en la selección. Desplazamiento de borde sería para desplazar la selección para adentro o desplazarla un pelín para afuera. La vamos a dejar un pelín para afuera. Descontaminar colores sería, por ejemplo, cuando tenemos un fondo croma con un verde o un azul, nos permitiría eliminar ese color de los bordes. En este caso, como es un gris, un blanco, no tendríamos esa contaminación. Ahora, haciendo la previsualización, pues vemos que ha mejorado mucho, que se nos han creado selecciones que antes no teníamos, pero aún así tenemos zonas muy mal seleccionadas. Bueno, vamos a volver al fondo sobre negro y vamos a coger esta herramienta, el pincel. Nosotros lo que vamos a hacer es pintar por el borde en el cual queremos que Photoshop incida bastante y que busque sobre todo todos estos pelos que se nos han quedado fuera en Photoshop. Fijaros cómo nos ha hecho la selección muy bien, podemos repasarlos e incluso podemos poner la vista de superponer para ver dónde hay pelos que no veíamos, que no se habían seleccionado y pintarlos con el pincel.
Esto se puede hacer de una vez o se puede hacer pintando varias veces, da igual. Podemos hacer una primera selección como la que estamos haciendo ahora, pasando por el contorno. Como veis, tarda un poquito. Vamos a hacer la selección sobre este interior. Vamos a hacer una selección sobre este exterior y sobre este trocito de pelo. Como veis, aquí nos queda un poquito, aquí otro poquito y aquí otro poquito. Y ahora mismo nos iríamos al fondo blanco sobre negro y fijaros la perfección de la selección de estos pelos. Le daríamos a OK. Fijaos que tarda bastante porque está haciendo una selección muy perfecta. La invertimos, selección, invertir selección, o control shift I, o control mayúsculas I, o si trabajáis con Mac, comando mayúsculas I, y por ejemplo le vamos a poner un fondo blanco. Edición, rellenar, blanco, normal. Deseleccionamos con control D y habríamos dejado el fondo blanco por completo. Si nos vamos a la historia, fijaos cómo el pelo lo hemos seleccionado muy bien para el tiempo que hemos tardado. Bueno, y hasta aquí los trucos sobre transformación de selecciones. Recordaros que en javierherrero.es tenéis todos estos ficheros y los de capítulos anteriores, y es donde podéis también descargaros los capítulos del podcast. Hasta luego.